El pacto y el modelo es el título de la lección número 10 del folleto de escuela sabática que estamos estudiando y que corresponde al tercer trimestre del año 2025. Dios, como creador y como redentor, como Dios del ser humano, deseaba habitar, eh, deseaba estar en medio de su pueblo. Dios quería estar con los israelitas. Para que los israelitas pudieran estar con Dios, era necesario que el ser humano también hiciera un esfuerzo. Ese esfuerzo que el ser humano debía hacer llevaba tiempo, llevaba dedicación. Lo que el hombre tenía que hacer era estudiar la palabra de Dios. De esa manera, Dios habla con el hombre. Lo otro que debía hacer el ser humano era orar a Dios. De esa manera, el hombre habla con Dios, agradece a Dios, hace sus peticiones a Dios y la relación que llega a existir cuando Dios se comunica con el hombre, le habla al hombre a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, y el hombre se comunica con Dios mediante la oración, produce una experiencia. Esa experiencia es el resultado de la relación que hay entre Dios y el hombre. Entonces, esto produce un tercer elemento que se necesita para que haya una relación correcta entre el hombre y Dios. Es la comunicación del ser humano, el compartir la experiencia del ser humano con el otro ser humano. De esa manera testificamos de Dios. Estudiar la palabra de Dios, orar a Dios y testificar acerca de Dios es la capacitación que los seres humanos necesitamos para estar en comunicación con Dios. En cuanto a que Dios habitara con el ser humano, tenía que ver con el santuario que Dios iba a establecer en los o con los israelitas, donde Dios dice, hágame un santuario y yo habitaré con ustedes. En los últimos días de, de los tiempos, antes que Cristo venga, los tiempos en que estamos viviendo, en los últimos días de los seres humanos con Dios, antes que Dios venga, vale decir en la última iglesia de Dios en la tierra, y eso a través de todos los tiempos, la iglesia de Dios necesitaba guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús o la fe de Jesús, que nos dice que es el espíritu de profecía. Guardar la ley de Dios es nuestra obediencia a Dios, que Dios nos da y con su poder, con su Santo Espíritu, hace que nosotros podamos guardar, podamos obedecer, y también el testimonio de Jesús, o sea, las escrituras, la fe de Jesús, la fe en Jesús que viene y nos salva. Voy a usar aquí otra palabra más, la fe en el plan de la redención que tiene que ver con Jesús. Jesús nos amó
y vino a la tierra para dar su vida, para salvarnos y nos comunica en su palabra, en el Espíritu de Profecía, nos comunica el conocimiento que nosotros debemos tener para seguir a Dios, para conocer y poder hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando los israelitas estaban en el Sinaí, en el momento en que Dios estaba haciendo un pacto con ellos, los israelitas escucharon la lectura de las enseñanzas del pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Esa lectura tiene que ver con los mandamientos que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Esos mandamientos, ya hablamos de una parte de ellos anteriormente, tenía que ver con el decálogo, pero también tiene que ver con la serie de instrucciones que Dios le dio a Moisés y que Moisés las escribió por orden de Dios, donde Dios le estaba diciendo, además de los 10 mandamientos del decálogo, Dios le estaba dando otras instrucciones al pueblo de Israel que ellos debían conocer y obedecer para que pudieran servir a Dios. Escuchan el pacto, escuchan las declaraciones que Dios envía y ellos, los israelitas, entonces dicen a Dios a través de Moisés, hacen su promesa, vamos a hacer, vamos a guardar todo lo que nos has dicho. Para ratificación de ese pacto, se sacrifica un cordero que representa al Hijo de Dios que iba a venir a dar su vida para salvar a la humanidad. Y ese cordero que se sacrifica, la sangre se toma y se asperja sobre los israelitas, sobre el pueblo, y también se asperja sobre el pacto o el libro, la enseñanza que Dios le estaba dando a los israelitas. Y así llega a establecerse el pacto ratificado con la sangre, señalando que la redención del pecado, que la salvación del ser humano solamente se podía hacer por el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios que iba a venir a dar su vida para salvar a la humanidad. Sin derramamiento de sangre no habría redención, no habría salvación ni para los israelitas ni para el ser humano. Con la sangre de Jesús hay liberación, hay salvación, hay redención para todos los seres humanos que querramos obedecer y seguir a Dios. Para Dios, lo importante era el hombre que iba a alcanzar la salvación y la redención que Dios iba a dar. Y ese es el pacto que Dios estaba haciendo con Israel. Cuando decimos que lo importante para Dios era el hombre, porque el resultado del pacto que Dios estaba haciendo, el resultado de la relación entre Dios y el ser humano, es la salvación del ser humano. Cuando Jesús estuvo en la tierra, lo expresó de esta manera. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, cuando Jesús muere en la cruz y en la cruz es levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, la humanidad alcanza la redención al poner los ojos en Jesús y aceptar que Jesús estaba muriendo en nuestro lugar.
estaba tomando nuestro pecado, muriendo por nosotros y con su sangre nos estaba redimiendo del pecado, de la mancha del pecado, y nos estaba dando su victoria y nos estaba dando la salvación. Como lo más importante para Dios es el ser humano, vamos a señalar aquí también que desde que Dios creó al ser humano en el Edén, en el mismo Edén le enseñó mediante dos instituciones que Dios dio al ser humano antes que el pecado existiera. Eso en el Edén, en esas dos instituciones, Dios señala que es necesario que haya una correcta relación, un correcto pacto entre Dios y la humanidad. Esas instituciones que Dios dio, voy a señalar primero el matrimonio. El matrimonio, porque Dios crea al ser humano en el sexto día. Y cuando Dios termina de crear al ser humano, los casa, los bendice, los pone frente al mundo y al planeta y le dice al ser humano que ellos iban a multiplicarse, que iban a gobernar, iban a dirigir, iban a representar a Dios en la tierra y mediante este pacto que Dios hace o esta institución que Dios hace para el ser humano, el matrimonio, representa un aspecto de la relación que tiene que haber con respecto a la ley de Dios que el ser humano debe guardar. Me estoy refiriendo aquí a la relación horizontal, la segunda tabla del mandamiento de Dios, la relación del ser humano con el ser humano, el amor entre el hombre y su semejante, amar al semejante como a nosotros mismos. Para poder lograr eso, Dios dio al ser humano un día específico que señala quién es el creador, a quien debemos adorar y a quien debemos obedecer. Eso lo puso cuando Dios dio el sábado, el séptimo día de la creación. En ese séptimo día Dios puso para que el ser humano descansara y tuviera una relación con el hombre vertical. O sea, entre el hombre y Dios, Dios ama al ser humano, crea al ser humano, crea el lugar, el mundo donde el ser humano debe vivir y el ser humano ama y obedece a Dios, en primer lugar. La segunda institución, el matrimonio. Y cuando uno pone, voy a hacer la señal, una relación vertical entre nosotros y Dios y una relación horizontal entre nosotros y el ser humano, da la forma de la cruz. Y la cruz tiene que ver con el instrumento o el lugar donde el Hijo de Dios iba a ser levantado, donde iba a venir a morir para salvar al ser humano. Este plan de la redención que está señalado en estas dos instituciones y está señalado en el santuario, en los ritos del santuario, en los simbolismos del santuario, está señalando el plan de la redención, la salvación que los seres humanos recibimos cuando dejamos que Dios entre a nuestras vidas y nos ayude para que nosotros podamos seguir, amar y obedecer a Dios. Para que pueda ser en nosotros esto una realidad, necesitamos ayuda, porque por nosotros mismos no lo podemos lograr. La ayuda nosotros la recibimos cuando seguimos la palabra de Dios,
cuando actuamos en armonía con la palabra de Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo enseña la Biblia que Dios toca nuestro corazón y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y Dios entra, porque nosotros abrimos nuestro corazón, la palabra dice que entonces Dios estará con nosotros, cenará, comerá con nosotros. Se habla de una relación de comida, una relación entre nosotros y Dios, donde Dios nos capacita. Esta relación de comida, de alimento, también se realizó en el momento en que Dios estaba haciendo el pacto con Israel. La palabra de Dios enseña que Dios llamó al monte a Moisés y a 73 otras personas para que fueran y comieran con Dios. Ellos fueron, tuvieron esa comida con Dios y en esa comida donde Dios fue el anfitrión, el que Dios llamó a Israel y los alimentó, también se está sellando este pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, donde Dios se compromete a ser el Dios de Israel, Dios que los va a redimir, que los va a hacer una nación, que les va a hacer un pueblo para que a través de ellos todas las naciones puedan ser bendecidas. Y el pueblo de Israel, en el pacto que hace de obedecer a Dios y representarlo dignamente como su pueblo en esta tierra. En el pacto y el modelo que Dios le está dando a Moisés en este pacto se está presentando en esta acción que Dios tiene en la tierra un pueblo que a la vez es su iglesia que da a conocer el mensaje de salvación de Dios para toda la humanidad. También era necesario otra acción de Dios en favor del hombre y que tiene que ver con el pacto que se está haciendo. Como pecador, el ser humano viola la ley de Dios, viola la palabra de Dios. Dios graba su ley en las tablas de piedra y en esas tablas de piedra Dios establece la ley que debía obedecer el Hijo de Dios siempre, desde el Edén y en todo tiempo. La recibía de Dios. Pero el hombre necesitaba un cambio de corazón. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículos 19 y 20, Dios señala otra cosa que estaba haciendo en el pacto para que el pueblo de Israel fuera su pueblo verdadero. Y ese pacto decía, y eso que Dios dice allí, dice, señala lo siguiente, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esto significa que Dios es el que puede hacer que el ser humano tenga las condiciones para poder obedecer a Dios y para poder guardar los mandamientos de Dios. Eso significa que nosotros entregamos nuestra debilidad a Dios y Dios nos da la fortaleza que hace que nosotros seamos vencedores. En este pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel y en el modelo del santuario que Dios está haciendo, señala que a Dios le debemos todo, todo lo que debemos conocer,
todo lo que debemos agradecer y pedir, todo lo que podemos hacer para testificar de otra persona, lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que cambia el corazón y hace que Dios more en nosotros y podamos ser obedientes y fieles hijos de Dios. Estas cosas son necesarias que podamos saberlas y no solamente saberlas, sino creerlas, obedecerlas y ponernos en las manos de Dios para que Él obre en nosotros el querer y el hacer de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios. Dios pone su espíritu en nosotros, Dios pone su espíritu en nosotros, repito, y hace que nosotros podamos ser capacitados para seguir a Dios. En el libro de Éxodo, Dios puso un medio, se señala en el libro de Éxodo, el capítulo 25, que Dios puso un medio a través del cual Él moraría con el pueblo de Israel para siempre. Y eso es el tabernáculo o el santuario. Dios le dijo a Moisés, háganme un tabernáculo, un santuario, y yo habitaré en medio de ustedes. Pero me hacen un santuario conforme al modelo que Dios estaba mandando que se hiciera. Ese modelo y ese santuario era señalado por Dios y debía hacerse, edificarse de acuerdo a la forma que Dios había establecido. Y ese santuario también estaba señalando que Dios nunca abandona a su pueblo. Dios quiere habitar con los seres humanos. El santuario significa que Dios está con su pueblo, que no los abandona y que los hace victoriosos. Ese santuario después se convirtió en un templo. Santuario lo hace Moisés, el templo lo hace Salomón, también ayudado por David. Ese santuario, ese templo, después que se hizo, fue destruido y volvió a levantarse otra vez. Pero este santuario y este templo están enseñando una cosa. Dios no habita en todo el universo. Todo el universo no puede, no tiene la capacidad de que que Dios esté en ello. Aclaro esta declaración o esto declaración que estoy haciendo. Dios es más que todo el universo. Todo el universo no contiene, no es capaz de contener a Dios porque Dios está por encima de todo el universo. Así, Dios no habita en templos, santuarios, templos hechos por el ser humano. Dios no cabe dentro de un edificio humano, porque si todo el universo no basta para que Dios esté, lo que se está señalando es que Dios, que tiene el poder que está por encima de todo el universo, en su misericordia y en su amor, dice que habita en un lugar para encontrarse con el pueblo de Dios
Pero nuestro Dios es mucho más que eso. Es solamente un símbolo que nos enseña lo que Dios está haciendo para nuestra redención, para nuestra salvación. El Espíritu Santo es el elemento que Dios envía tanto para que se construya el santuario como para que el ser humano podamos saber que si podemos estar en armonía con Dios, si podemos conocer y entender lo que Dios hace por nosotros, es por la gracia de Dios y por el poder que Dios hace en nosotros, dándonos entendimiento y dándonos fe para reconocer lo que Él está haciendo para nuestra redención. Es un lugar donde aprendemos que nuestra salvación, igual que nuestra creación, dependen de Dios. Existimos porque Dios nos creó y en su amor, aunque pecamos, Dios nos redime con su sangre y es una enseñanza de que somos salvos gracias al poder guiador de Dios. Cuando el santuario fue a construirse, en la Biblia se presenta o se da una declaración que por primera vez se registra. Es que Dios llenó con su Espíritu Santo, llenó con su Espíritu a Bezaleel, que fue quien construyó el santuario. Y también Dios dio el Espíritu Santo a todas las personas, dio su Espíritu a todas las personas con la capacidad para hacer los elementos que se necesitaron para que el santuario pudiera ser erigido. De esta manera también se estaba enseñando que así como que para que se pudiera hacer el tabernáculo, el santuario, se necesitó la dirección, la capacitación de Dios para los seres humanos que lo construyeron. De esta misma manera, Dios capacita al ser humano para entender los rituales y todo lo que en el santuario se estaba haciendo. Dios capacita al ser humano para darle el conocimiento de la palabra de Dios, para conocer y entender lo que Dios estaba haciendo. Y también capacita al ser humano para entender que nuestra capacitación para obedecer y seguir a Dios solamente la podemos tener dada por Dios a través del Espíritu Santo, que es el que nos hace entender, nos hace comprender el plan de la redención y todo lo que Dios hace para salvar a la humanidad. Por eso el Espíritu Santo es un elemento, yo digo más que un elemento, es la necesidad que tenemos de Dios para que podamos conocer, entender, desear, amar a Dios, ser redimidos, aceptar la salvación que Dios nos da y también para poder compartir con otros estos conocimientos que nos ayudan a saber quién es Dios, nos ayuda a saber qué es el pecado y que el pecado solamente tiene liberación por el poder y la obra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos enseña también qué debemos pedir, nos guía en nuestra relación con Dios. Tiene que ver todo esto en el estudio de esta lección que hemos tenido. El pacto y el modelo que Dios guía o ha dado para nosotros
los seres humanos. Doy gracias a Dios por esto que Él ha hecho para nuestra redención y para nuestra salvación.